Bienvenidos, esto es Los Libros y la Vida. Yo soy Delmis Emilia Gutiérrez, estudiante de la carrera de Letras con orientación en literatura. Y hoy les voy a hablar un poco sobre Franz Kafka y su obra. Voy a empezar haciendo una aproximación a los inicios de Kafka, siempre recordando lo que dijo Rodolfo Lemos. Es difícil interpretar a Kafka y más aún hacer una interpretación definitiva sobre él. Vamos a empezar leyendo un pequeño fragmento del primer libro publicado de Kafka, Contemplación, publicado en 1912, donde encontramos 18 microrelatos, uno que ha llamado la atención más que los demás, porque en este ya podemos atisbar un poco del espíritu de Kafka. Esto es un fragmento de El pasajero. Kafka escribió: estoy parado en la plataforma del tranvía y me siento completamente inseguro respecto de mi situación en este mundo, en esta ciudad, en mi familia. Entonces él empieza a hacerse preguntas, a tener ciertas dudas, y dice después: es cierto que tampoco nadie me lo pide, pero da lo mismo. Entonces él nos dice: a pesar de que tengo estas dudas y de que nadie me está preguntando por ellas, yo les digo porque estas dudas, estas preguntas vienen desde mi interior. Ahí ya podemos notar varias de las características fundamentales que va a tener la obra de Kafka. Tenemos aquí un ensayo que se llama Kafka en tranvía, que nos habla que no siempre Kafka fue el Kafka que conocemos. Ahora estamos acostumbrados a leerlo como tal, pero hubo momentos de lectura decisivas que Kafka tuvo que hacer, de dudas fundamentales que Kafka miró y que fue tratando a lo largo de su obra. La obra de Franz Kafka, principalmente en sus inicios, estuvo bastante influenciada por su padre. Y a lo largo de esta obra, Kafka empezó a dejar atrás los problemas personales y de pasar de el eso al otro. Kafka nos empieza a dar nuevas perspectivas de vida. Hay tres formas o tres interpretaciones que las personas utilizan más para hablar de Kafka. La primera es que dicen que Kafka en su obra maneja la protesta frente a un mundo burocrático. La segunda analiza la obra de Kafka dejando de lado la interpretación teológica. Y la tercera es la vía de la interpretación psicoanalítica. En esta entraríamos con los inicios de Kafka, con la influencia directa que tiene el padre sobre él, aunque claro, sabemos que muchas personas tienen esta influencia de los papás y no por eso son uno de los más grandes escritores del siglo XX. ¿Y por qué pasa esto? Cuando Kafka inicia con Contemplación hasta cuando termina con su última obra escrita en la madurez, que es El Castillo, en todo este proceso hay disciplina en Kafka, que él como escritor tiene. Por ejemplo, en su diario, en 1910, el 15 de noviembre, él escribe que está cansado, pero que aún así va a dejar el cansancio de lado y va a caer sobre su narración corta. Él también dice que tuvo una noción de los helados espacios que habían en la tierra, que él habría de calentar con una luz que tenía que encontrar primero. Y esa luz son las letras, las palabras que él utiliza en sus obras, la manera tan extraordinaria del lenguaje que tiene Kafka. El autor Rodolfo Lemos Morgan nos dice: está bien que hayan diferentes interpretaciones sobre Kafka, pero no tenemos que buscar enjaular, por decir así, la obra de Kafka, sino que tenemos que ver que hay momentos de transición que se pueden analizar o interpretar de distintas maneras. Y también nos dice que no tenemos que fijarnos por qué Kafka dice esto, no tenemos que hacernos esta pregunta, sino fijarnos en el mensaje directo que Kafka nos deja en su obra. Y lo que tenemos que ver también es la importancia del ser y la búsqueda de la paz interior en las obras de Kafka. Además, es importante recalcar que la extrañeza que Kafka sintió frente a su padre, frente a los miembros de su familia, esta extrañeza le fue ayudando para identificar la extrañeza que el individuo en sí tenía frente a la sociedad. Vamos a empezar también a hablar acerca de los personajes principales en las obras de Kafka, que siempre son personajes sobrios, tranquilos, que saben tomar las cosas con prudencia. Los personajes buscan resolver el absurdo que se vive en las obras, buscan la paz que se daría, la plenitud del ser,
que se puede dar si los personajes pueden pasar por esas diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, en Metamorfosis, en el proceso, nosotros miramos cómo entra la situación inicial en la obra de Kafka y miramos lo que es el acontecimiento y la situación. Se nos dice que estos personajes anteriormente han tenido una vida tranquila, ¿verdad? Se nos dice que estos personajes son el modelo del éxito, pero desde que entramos en la obra pasa un acontecimiento que nos da otra situación del personaje, se le da vuelta a la vida de este personaje. Por ejemplo, en Metamorfosis, Gregorio Samsa despertó y se hallaba convertido en un enorme insecto. Desde ya nos da la acotación temporal que después de eso viene la situación. Entonces decimos, ahora este personaje va a pasar por otros ámbitos de su vida que estamos descubriendo junto a él, porque así como él, nosotros tampoco teníamos idea de que eso iba a suceder y tampoco tenemos idea de cómo va a proceder el personaje en la obra. Vamos a hablar también un poco de los libros fundamentales de Kafka, entre ellos El proceso, en lo que nosotros podemos ver perfectamente y podemos tener claridad del proceso de un personaje, de cómo Kafka va manipulando estos temas fundamentales, de cómo nos va introduciendo de cierta manera a este mundo que estaba ahí, que estaba visible frente a nosotros, pero que nosotros a veces tratamos de ignorar por no sentir lo que las obras de Kafka nos hacen sentir al leerlas, por ejemplo, desesperanza, impotencia. Entonces lo que realmente parece absurdo es que nosotros tratemos de ignorar esta realidad que está tan cerca de nosotros. Bueno, seguimos en los libros y la vida. Estamos ubicados en el Teatro Padre Trino y a continuación les voy a hablar sobre el libro de Franz Kafka, El proceso. Aquí ustedes van a poder notar lo que les dije anteriormente acerca del acontecimiento y la situación en el inicio que tenemos en el proceso, cuando dice: alguien debió de haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo fueron a arrestarlo una mañana. Entonces nos presenta una situación de la cual el personaje no puede retroceder, tiene que enfrentarla porque su vida ya no puede volver a ser la que había sido antes. Joseph K., el protagonista del proceso, es el gerente de un banco. Él despierta y mira que a su alrededor habían unos funcionarios. Entonces, con prudencia, él empieza a preguntarse qué hacen estos funcionarios en su cuarto. Y dice, bueno, puede ser que como hoy es mi cumpleaños número 30, en la oficina hayan decidido jugarme alguna especie de broma. Después de eso, los funcionarios le dicen, usted está arrestado. Entonces Joseph K. se asombra y le dice, ¿pero de qué se me acusa? Entonces los funcionarios le responden, bueno, eso no lo sabemos, pero sabemos que una vez que se toman esta clase de medidas es porque ya todo ha sido comprobado. Entonces Joseph K. les dice, ¿y qué puedo hacer ahora? Bueno, lo mejor que puede hacer es irse a poner el traje más formal que tenga porque ya va a venir el inspector. Y esa es una parte graciosa porque él está en su casa con su pijama y el inspector ya va a llegar. Entonces él dice, bueno, si así tiene que ser, se cambia, recibe al inspector, que tampoco le dice el inspector por qué estaba acusado. Luego de eso es citado para ser interrogado los domingos al tribunal. Él llega a las 10 de la mañana, pero el edificio es tan grande que no puede encontrar el lugar donde fue citado. El interrogatorio se dio mal y Joseph K. terminó mal ante los jueces. Pero después de eso, él sale y sigue esperando más noticias de su proceso. En un inicio él no estaba demasiado preocupado por lo que podría ser, pero a medida que pasa el tiempo, los otros personajes lo van introduciendo en esta atmósfera. Y esa es una de las características de Kafka, que el personaje en sí no es quien crea la situación, porque de todas maneras Joseph K. había tenido una vida normal. ¿Cómo él va a determinar
cuál de las cosas que él hace a diario fue la que desencadenó el proceso. Entonces, después de eso, lo llevan a visitar los funcionarios al final de la obra y nadie nunca le dijo nada. Él visitó a su tío y el tío tampoco le pudo decir nada, solo le dijo que estaba indignado de la forma en que había sido acusado. Y todas las personas parecían saber más del proceso que el propio Joseph K. y eso empezaba a irritarlo. Hasta que en el punto final, cuando llegan los funcionarios por él se estaba alistando como que sabía que iban a llegar y les pregunta, ¿qué clase de teatro es este? Y ellos preguntan, ¿teatro? Entonces Joseph K. le dice, ya veo que no los prepararon para las preguntas. Lo agarran y lo conducen. Y él sabe que el proceso va a terminar. Entonces dice, bueno, ¿cómo me puedo quejar si todo este año yo he querido que el proceso termine? Pero ¿es esta acaso la mejor forma de terminarlo? Entonces lo conducen como a un acantilado y uno de los dos empieza a buscar como el lugar para poder hacer que todo fuera propicio. Mientras el otro entretiene a Joseph K. hasta que lo llevan hacia una piedra y le ubican la cabeza en ella. Luego, uno de los dos saca un cuchillo de carnicero y empieza a ver que estuviera afilado. Lo siguen tratando de ubicar y lo ubican de miles de maneras, pero al final lo dejan en una posición incómoda para ambos. Después de eso, él mira que el cuchillo se lo estaban pasando como diciendo a quién lo iba a matar, siendo corteses y decían tú o yo, y estaban pasándolo. Entonces a él eso le irritó y dijo, ¿por qué no agarro yo el cuchillo y me apuñalo? Pero entonces esperó y se fijó que había como una luz, como una persona que salía y decía, ¿quién es esta persona? Y a todo esto, ¿cómo vine a parar aquí? ¿Dónde está el juez al que nunca vi? Las personas que nunca me defendieron, porque nunca pude estar entre personas poderosas que me pudieran ayudar en este proceso. Y entonces dice una frase en el libro que me parece fundamental y que me gusta mucho cuando dice que los libros son códigos y es propio de esta clase de justicia que uno sea condenado no solamente inocente, sino también ignorante del todo. Entonces le entierran el cuchillo y él dice, como un perro. Y entonces él se siente indignado y parece que la vergüenza va a sobrevivir. Esa es la frase final del libro. Era como si la vergüenza hubiese de sobrevivirle. Entonces vemos cómo las situaciones que nosotros vivimos nos superan. Y es por eso que nosotros nos sentimos identificados con la obra de Franz Kafka y decimos, esto nos puede también a nosotros pasar, porque lo que nosotros estamos haciendo nos puede conducir sin que lo sepamos a una clase de proceso o un problema del que no tengamos salida. Es por eso que este libro es importante para que las personas lo lean y se den cuenta de cuál es su situación en la sociedad que estamos viviendo. Algo que rescata de este libro Elias Canetti es que la cama es un lugar de seguridad nuestra, un lugar familiar. Nosotros cuando estamos en nuestra cama nos sentimos seguros. Entonces, cuando lo sorprenden en la cama y le dicen que está arrestado, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Este es mi lugar seguro. Entonces se hace más difícil asimilar esto. Kafka nos remueve de la seguridad que tenemos, así como remueve a sus personajes, nos remueve a nosotros. Kafka trata el problema de la vida en sus obras, dice, ¿cuál es el problema de esta vida? ¿Cuáles son las cosas a las que nos enfrentamos? Y también se pregunta, bueno, y después de esto, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer? ¿Qué es el más allá? ¿Cómo va a superar mi alma? Busca la paz que se daría si superara la plenitud. Luego vemos también el tema de la esperanza, que a pesar de que el personaje busca la forma de solucionar los problemas, no llega a solucionarlos. Entonces ahí nos sentimos sin esperanza al final de la obra. El personaje tiene un razonamiento o una perspectiva completa de todo lo que sucedió hasta el final de la obra. Es decir, hasta que estamos en lo peor, que ya no hay salida, nos damos cuenta de todo lo que sucedió y lo vemos con claridad. Y entonces entramos como en shock y decimos, ¿cómo puede ser que esto haya estado pasando? Y entonces esta es una de las técnicas de Kafka. Estas obras son tan densas y nos envuelven en este ambiente de pesadilla, de que no podemos salir, que Kafka utiliza el humor para suavizarla y dice, bueno, estas cosas, aunque sean de esta forma y parezcan ridículas, aunque parezcan absurdas, estas cosas pasan y nosotros como tal y como estos personajes tenemos que enfrentarlas y decir, bueno, si esto va a ser así, no me puedo quedar sentado y tengo que hacer algo. Este es un libro indispensable junto con las demás obras de Franz Kafka
para aquellas personas que quieran tener otra perspectiva de lo que estamos viviendo y también para aquellos escritores que quieran adentrarse en la excelente obra de Franz Kafka y en todo el proceso que él tuvo. Muchísimas gracias.